Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Eusebio Montoya y ya pasé los 70. Cuando mis nietos me piden historias, muchos creen que exagero, otros se ríen. Yo no. Lo que voy a contar ocurrió en 1972 entre Mazapil y Concepción del Oro, Zacatecas, cuando yo era telegrafista y, por necesidad, fotógrafo de encargos. Me mandaron a retratar un campamento minero abandonado para un inventario. Querían constancia de bodegas, casas y la oficina del administrador antes de que la empresa desmontara lo poco que quedaba. Salí al amanecer con una yacica al cuello, trípode, 3 rollos y una cantimplora. El camino de terracería parecía no terminar, matorrales bajos, biznagas calladas, un cielo que quemaba. A mediodía vi los primeros muros de adobe vencidos y las láminas vencidas sobre vigas negras. El sitio se llamaba Puerto del Gavilán en los papeles viejos, nadie lo nombraba ya. Aparqué la camioneta junto a un kiosco oxidado que todavía conservaba un letrero torcido. El silencio era entero, no de fiesta ni de siesta, silencio que aprieta el pecho. Hice las primeras tomas de la plaza, la escuela sin bancas, la tienda de raya con el mostrador carcomido. Entré a la oficina del administrador porque allí, decían, se guardaban los libros de nómina. Había un escritorio pesado, una máquina de escribir sin cinta y, en la pared, un retrato ovalado de una señora con peinado alto. Las cortinas que sobrevivían dejaban pasar tiras de luz que cortaban el polvo. Coloqué el trípode, medí la exposición y disparé. Al revisar el encuadre vi algo raro, la cortina se inflaba hacia adentro y luego se pegaba al vidrio, como si respirara. Abrí y cerré la mano para calmar el temblor y seguí. Subí a la casa grande del cerro, donde había un mirador hecho con tablones. Desde ahí se veía la boca principal de la mina, el Malacate como cruz de hierro clavada en la tierra. Saqué 2 fotos del paisaje y una tercera del pasillo que llevaba a los dormitorios. Me llamó la atención un cordel con pinzas, sin ropa, tendido en un cuarto sin techo. Disparé. En ese momento sentí un cambio en el aire, hermoso y extremo, como cuando se abre una puerta a la noche. No era viento. Era otra cosa que no sé nombrar. Quise rematar con una foto en la entrada del socavón, solo por cumplir. La madera estaba marcada con fechas y nombres, y sobre el suelo había cascos abollados, lámparas de carburo, huellas antiguas petrificadas por el polvo. Puse el trípode, enfoqué, respiré hondo y apreté el disparador. Sin saber por qué, hice otra toma idéntica, y otra más. 3 veces el mismo encuadre, por si acaso. Luego recogí equipo, revisé que no faltara nada y me fui. Nadie me habló. Nadie me vio. Y, sin embargo, no me sentí solo ni un minuto. Revelé esa misma noche en la cocina de la casa rentada. Cuelgo toallas, cierro rendijas, pongo el foco ámbar y empiezo. En la primera tira, la plaza salió como debía. En la segunda, la tienda de raya también, salvo por un detalle, atrás del mostrador se distinguían 3 gorras de minero alineadas a la perfección. No estaban cuando yo estuve. Miré mejor, acerqué la cara, debajo de las gorras se adivinaban 3 frentes oscuras pegadas al mostrador, como si alguien mirara desde el suelo. Apagué la luz ámbar un momento para respirar y me dije que eran manchas, pura química. Seguí. En la foto del retrato ovalado, el marco aparece nítido, pero la cara de la señora, que al natural lucía seria, ahora tenía los ojos ladeados, no hacia mí, sino hacia un punto a mi izquierda. Revisé el borde de la copia y, con el corazón apretado, vi una mano infantil agarrada al cortinero, dedos flacos, uñas claras. En la toma original no había cortinas enteras, en la copia estaban. Pensé en un velado, en un empalme casual de imágenes,
cualquier pretexto me servía, menos aceptar lo evidente. Las 3 fotos del socavón me dejaron frío. En la primera no hay nadie. En la segunda, en el borde derecho, aparece un hombre de perfil con lámpara vieja en la frente, el overol cubierto de polvo, la boca cerrada. En la tercera, el mismo hombre ya está de frente y su lámpara está encendida. La luz cae justo sobre mí, como si me apuntara. En el marco inferior se ve la correa de mi cámara, aunque yo juraría que la replegué al trípode. Había otra cosa más, en la viga de arriba, con tiza, alguien escribió mi apellido. Lo miré letra por letra hasta que me ardieron los ojos. Guardé las copias en una caja de galletas, lavé los trastes, abrí la ventana para que saliera el olor químico. No pude dormir. Al rato, sobre la mesa, las fotos se curvaron con la humedad. En la de la plaza, a lo lejos, donde el kiosco, noté ahora un detalle nuevo, del lado de sombra se asomaba una trenza. No la vi la primera vez. Tomé la lupa del taller y confirmé, era una niña mirando hacia la cámara, la cara tapada por el pelo salvo el brillo de un ojo. No había niños en ese lugar. No había nadie. Al día siguiente llevé el paquete al ingeniero que encargó el trabajo. Me recibió con prisa, hojeó sin cuidado y dijo que eran suficientes para contabilidad. Me pagó y quiso quedarse con los negativos. Le dije que no, que solo las copias. Insistió con una sonrisa seca. Tuve que meter las tiras bajo mi camisa y salir de su oficina con un disculpe, es mi archivo. Desde entonces nunca supe más de él, pero una semana después, por radio, se comentó de un accidente en la sierra, una camioneta de la empresa se fue a un barranco al tomar una curva de grava. No sé si era la misma persona. Sí sé que apareció en mis negativos al revisarlos de nuevo. La emulsión tenía rayas finas, como si alguien hubiera pasado uñas con paciencia. En las orillas, en varios cuadros, se repetía el mismo patrón, marcas de dedos en grupos de 4, siempre apuntando hacia adentro, hacia el centro del encuadre, como guiando la vista. En la segunda toma del socavón, detrás del hombre de lámpara, asomaban varias caras contra la madera, pegadas, aplastadas, y lo único que mostraban eran los ojos abiertos. Ninguna boca, ninguna voz. Puras miradas fijas, todas hacia mí. Quise quemarlo todo. Encendí una cerilla, la puse cerca de una tira y la retiré antes de que prendiera. Me dio miedo hacerlas enojar. Sí, así lo pensé, hacerlas enojar. Son palabras que uno evita cuando quiere vivir en paz. Metí los negativos en un sobre, los guardé al fondo del ropero, entre cobijas que huelen a naftalina. Creí que con eso terminaría. No terminó. Años después, ya con canas, fui padrino de bautizo de una sobrina en San Tiburcio. En la fiesta, un muchacho sacó su cámara nueva y me pidió que le tomara una foto a la familia debajo de una bugambilia. Enfocó, me dio el aparato con confianza y dijo que apretara. Hice 3 tomas. Al revisar en la pantallita, me quedé tieso. En la tercera, detrás de la tía, en el borde de sombra, estaba el mismo hombre con lámpara, igualito que en 1972, igual la postura, igual la mirada. El muchacho creyó que yo había activado algún filtro de feria. Yo solo supe que desde entonces cualquier cosa que yo enfoque puede llamar aquello. Por eso no dejo que me retraten, por eso cierro las ventanas al caer la tarde, por eso si escucho pasos en la tierra, dejo que pasen sin voltear. A veces, muy de madrugada, la cámara que guardo en el ropero marca un avance, como si alguien moviera el contador. Una vez encontré el obturador disparado, la palanca abajo, y en el suelo del cuarto había un rastro fino de polvo, desde la puerta hasta donde estaba la cámara. Nadie más vive conmigo. No pretendo convencerte, solo quitarte la gana de ir a buscar lo que el mapa ya olvidó. No retrates ruinas por deporte. No te lleves nombres ajenos a tu casa.
Si alguna vez te toca revelar y en la copia se cuela a alguien que no invitaste, no lo señales, no lo llames, no lo nombres en voz alta. Deja el papel sobre la mesa y deja que la noche se lo beba. Yo sigo aquí, viejo, con la caja de galletas bajo llave. Y cada tanto, cuando el aire se enfría sin razón, sé que en la sombra del cuarto hay varios, pegados al marco, respirando con paciencia, esperando a que yo vuelva a abrir la cámara. Porque lo que se abre una vez, aprende a abrirse solo. Y hay cosas que prefieren la plata. Y la plata, cuando se enfría, guarda memoria. Negativos. Me llamo Evaristo Barragán y ya soy abuelo. Nací y crecí en la Sierra Norte de Puebla, y lo que voy a contar ocurrió en 1988, cuando aún me creía invencible y no entendía que los pueblos guardan más que rezos y campanas. Entonces yo era ayudante en la agencia municipal y, por necesidad, también cuidaba el cuarto de telégrafos y la bodega donde guardábamos los archivos. La vida transcurría con un ritmo que cualquiera podría aprender de memoria: la plaza a las 6, el humo de los anafres, la tierra húmeda pegándose a las botas, los niños corriendo detrás de una pelota hecha con medias. Una tarde apareció un hombre con una cámara al cuello. No pidió posada ni trabajo. Se sentó en la banca que mira al atrio y se quedó ahí, con una calma que ofendía. No hablaba con nadie. No comía en la fonda de Doña Chole. No se persignaba al paso del santo los domingos. Solo observaba. Algunos decían que era fotógrafo de bautizos, otros que buscaba pájaros raros. Yo me limité a tomar nota mental: maleta de cuero gastado, camisa clara, manos grandes con uñas que parecían cubrirse siempre de tierra fina, como si hubiera estado hurgando en una barranca. Los días siguientes fueron una repetición incómoda. El hombre, la banca, la hora de la campana. Una tarde desapareció Irma, la hija de Cesario, de 8 años. La habían mandado a comprar velas. No volvió. Esa noche hubo linternas en la milpa, machetes en alto, gritos lanzados a la arboleda. Nada. Al tercer día, el hombre de la banca seguía ahí. La gente lo miraba de reojo. Yo también lo miraba, pero distinguía otra cosa en su fijo mirar: no se detenía en los niños, buscaba las orillas, los espacios donde nadie pone atención. Buscaba a los adultos. A la semana faltó otro niño. Se llamaba Basilio. Era rápido para el catecismo y más rápido para trepar guayabos. Se esfumó al anochecer. El pueblo dejó de respirar. Las madres escondieron a sus hijos detrás de puertas que nunca solían cerrarse. Los hombres midieron al forastero con una rabia que crecía. Yo debía registrar en el libro de incidencias lo que fuera ocurriendo, así que me encargaron vigilar al desconocido. Lo seguí sin decir palabra. Fui detrás de sus pasos, que parecían medidos, como los de alguien que cuenta para no perderse. Lo descubrí entrando en la escuela vieja, clausurada desde el temblor. Esa primaria, con sus vidrios rotos y sus mapas de la República rasgados, guardaba al fondo un cuartito sin ventanas donde antes revelaban fotografías para los festivales. El hombre cerró por dentro. Yo, con una llave que todo velador aprende a fabricar, abrí y me quedé inmóvil. Había cuerdas atadas de muro a muro, con tiras de papel chorreando. El olor a química me mareó. En las bandejas reposaban imágenes del pueblo: la plaza, el kiosco, la fonda, la agencia, la salida al molino. En cada imagen, con una nitidez que dolía, había manos de hombres deteniéndose un segundo más de lo normal en hombros de niños, sombras de botas junto a rodillas pequeñas, gestos que, al congelarse, mostraban su verdadera intención. El fotógrafo me miró, sin sorpresa. Tomó una de las tiras y la colocó bajo la lámpara. Yo reconocí a Cesario, a Don Goyo, a 2 ayudantes del comisariado. Los vi inclinados, como quienes indican un camino. Y vi un punto en común:
siempre la misma vereda detrás del atrio, rumbo a la noria vieja. Entendí de golpe que el hombre no había venido por los niños. Había venido por los adultos. No tuve valor para hacer nada esa noche. Salí de la escuela como si me siguiera un rifle. Guardé el hallazgo bajo llave en la bodega y esperé que amaneciera. El pueblo no esperó. Corrió la versión de que alguien había visto al forastero cerca de la noria. Lo arrastraron a la plaza. No hubo palabras. No hubo preguntas. Hubo nudos, hubo golpes, hubo una furia que no distinguía culpa de silencio. Yo estaba ahí, y me pesa decir que no hice nada. Ni siquiera intenté hablar. El hombre cayó como caen los que aceptan el golpe, sin alzar los brazos. Esa madrugada, con el corazón en un puño, volví a la escuela y recogí lo que pude, 2 rollos sin revelar, una libreta con fechas y horas, varias copias aún húmedas. En la libreta había marcas de cada tarde a las 6, con flechas hacia la vereda de la noria. También había anotaciones torpes, como hechas de prisa, placas de un camión, un apellido, un saco de yute, el nombre de una ladrillera. No dormí. A las 10 me encerré en la escuela y terminé de revelar. Las imágenes no necesitaban explicación. En una, don Goyo entregaba un paquete envuelto a un hombre que no era del pueblo. En otra, un niño caminaba delante de Cesario con la cabeza agachada. En otra, el camión se veía a contraluz junto a la ladrillera con la portezuela abierta. Al mediodía, cuando el sol parecía perforarlo todo, me presenté en la agencia con la libreta bajo el brazo. El comisariado estaba ahí. También don Goyo. También Cesario. Me miraron como se mira a quien trae una enfermedad. No hablé. Abrí la libreta sobre la mesa. Nadie la tocó. Nadie quiso ver las fotos. Me pidieron que cerrara la bodega con llave y que entregara el juego al presidente municipal en la cabecera. Asentí. Sabía que no llegaría nada a ningún escritorio. Esa tarde hicieron una misa. Dijeron que era por los niños. No mencionaron al fotógrafo. Yo me fui por la vereda de la noria, con una convicción que no parecía mía. Encontré huellas recientes. El olor a ladrillo cocido me guiaba. En la ladrillera, detrás de un muro de adobes cuarteados, hallé restos de cuerdas, costales de yute rotos, un par de zapatos pequeños y algo peor, una colcha doblada con manchas oscuras y secas que no quise nombrar. Escuché un motor y me escondí. El camión entró, descargó madera, salió rumbo a la carretera. Tomé nota de las placas. Guardé los zapatos en mi morral. Esa noche no hubo ronda. Nadie salió a buscar nada. Esa noche aprendí que un pueblo entero puede ponerse de acuerdo para no ver, para no oír, para no nombrar. A la semana, llegó gente de fuera. 2 patrullas, un licenciado, 3 preguntas. Cesario y don Goyo compartieron café con ellos en la agencia. Dijeron que el fotógrafo había sido un vagabundo. Dijeron que los niños regresarían. Dijeron que no había pruebas. Yo tenía las pruebas escondidas dentro de un atlas viejo, en la bodega. Las guardé con valor de cobarde. Las guardé como quien guarda un cuchillo que lo incrimina. Pasaron meses. Hallaron a Irma en la casa de una tía lejana, en otra comunidad. Callada, con la mirada perdida. Basilio apareció descalzo en un ejido vecino, sin poder explicar cómo llegó. No hubo detenciones. Hubo mudanzas súbitas. Cesario se fue a la frontera. Don Goyo vendió la tienda y desapareció. El camión dejó de venir. La ladrillera cerró. El pueblo respiró, pero de una manera cansada, como quien sale de una fiebre y decide no hablar de ella nunca más. Yo me quedé. Me casé. Tuvimos hijos. El atlas siguió en la bodega, con su entraña condenatoria. Cada vez que abría el cuarto del telégrafo para limpiar,
Sentía que la banca del atrio me miraba, vacía y fija, como lo hacía aquel hombre con su cámara. No regresó nadie a preguntar por él. No hubo lápida, no hubo nombre, no hubo registro. Años después, cuando ya me dolían las rodillas, mi nieto trajo una computadora. Quiso aprender a escanear fotos viejas. Le dije que buscara en la bodega. Volvió con el atlas. Me temblaron las manos. No estaba preparado para convertir en puntos de luz lo que había preferido mantener encerrado en papel. Aún así, lo dejamos pasar por la máquina. En la pantalla, la plaza se veía impecable. Acercamos. Las manos sobre los hombros se volvieron evidentes. Acercamos más. El brillo del camión en la ladrillera reveló su marca. Acercamos todavía un poco y, como si el tiempo hubiera esperado ese gesto, la cara del hombre que guiaba a Basilio llenó la pantalla. Era mi concuño. No grité. No dije nada. Mi nieto me miró, intrigado por mi palidez. Cerré la carpeta, apagué la máquina, guardé el atlas. Ese día comprendí por qué el forastero no alzó los brazos. Había visto que el daño no venía de lejos. Venía de nuestras mesas, de nuestras manos, de nuestros apellidos compartidos. Esa noche llevé el atlas al corral. Hice una hoguera. No me atreví a quemarlo. Lo enterré, como se entierran las cosas que no se quieren entregar ni conservar. Encima planté un maguey. Desde entonces lo riego como se riega una culpa. Hoy cuento esto porque ya no me quedan fuerzas para callar. No espero alivio. No busco absoluciones. Solo quiero fijar, aunque sea con palabras, lo que otros borraron con silencio. Si algo aprendí es que el horror no necesita sombras largas ni neblina para existir. Le basta una banca, una cámara y un pueblo dispuesto a mirar hacia otro lado. Yo fui parte de ese pueblo. Lo sigo siendo. Cada tarde, cuando la campana suena a las 6, me quedo quieto, frente al atrio, y miro la banca. Está vacía, pero no del todo. En su madera quedó la prueba de que alguien vino a decirnos la verdad y nosotros, organizados y puntuales, preferimos no escucharla. Ángulo muerto. Tenía 17 y ese verano me mandaron a cuidar a mi abuela en Santa María del Río, San Luis Potosí, 2009. La casa era de adobe y teja, con un corredor estrecho que olía a café tostado y a leña húmeda. Sobre la pared del comedor, justo frente a la puerta que daba al patio, colgaba el retrato de mi abuelo con su sombrero de palma, la mirada fija hacia un punto que nadie alcanzaba a seguir. La primera mañana que pasé ahí lo encontré torcido, apenas unos grados, como si hubiese respirado la pared durante la noche. Lo enderecé y no dije nada. A la mañana siguiente, torcido otra vez. Mi abuela notó que me quedé mirándolo y siguió barriendo en silencio. Había algo en ese giro mínimo que inquietaba. No era un derrumbe, no era una caída, era una corrección de rumbo que parecía obedecer a una intención. Empecé a ponerle atención al resto de la casa. La puerta del patio tenía una rendija bajo el quicio, el aire cruzaba por ahí con un silbido leve. El reloj de cuerda colgado junto a la alacena marcaba siempre la misma hora entre las 4 y las 5, como si en esa franja se cansara del tiempo. La tercera noche me propuse quedarme despierto. Apagué la radio, dejé la jarra de agua en la mesa y me senté en una silla contra la pared opuesta, mirando el retrato. Afuera, el gallo de un vecino se adelantó a su costumbre y el ladrido de los perros subía por la calle de tierra en oleadas. En la cocina, una gota caía a intervalos desde la llave mal cerrada y marcaba un compás que empezaba a confundirse con el latido. Las manos me sudaban y el respaldo crujía cuando cambiaba de postura. En algún momento me venció un sueño intermitente y cuando encendí la lámpara de mano ya clareaba, el retrato estaba torcido otra vez. Esa tarde hice una marca con lápiz en el marco, una rayita apenas visible que me sirviera de referencia, y medí con una regla vieja la distancia del borde al clavo. Colgué de nuevo,
cuidando que la marca quedara perfectamente horizontal. Mi abuela no preguntó por qué andaba con herramientas en la sala. Preparó café de olla y dejó la olla sobre el anafre del patio. Yo me quedé con el vapor en la nariz y con la certeza de que no dormiría. La cuarta noche esperé desde media madrugada. Había menos viento, pero la temperatura bajó de golpe. La llama de la vela encogía y se estiraba como si alguien soplara desde la puerta, aunque la puerta estaba cerrada con tranca. No quise hablar. No quise llamar a nadie. Me quedé viendo la superficie del vidrio que protegía la foto y de pronto lo distinguí, un temblor finísimo, un zumbido que no venía de ningún insecto sino de la madera misma del marco. Apenas una vibración que hacía titilar el reflejo. El retrato no giró de golpe. Empezó a deslizarse en su eje, grano a grano, como si una uña invisible empujara desde un costado. No quise pararme. Me quedé inmóvil, contando la respiración para no perder el ritmo. Cuando amaneció de lleno, el giro había sido el de siempre. Durante el día me puse a revisar la pared. El clavo estaba brillante en la cabeza, pulido por años de ida y vuelta. Lo traté de sacar con las pinzas y noté algo. No estaba clavado recto, sino con una ligera inclinación hacia la puerta del patio. En la parte baja de la pared, cerca del zoclo, había una grieta superficial que corría en diagonal. Puse una moneda en el piso y ésta se fue rodando, lenta pero constante, hasta detenerse junto al umbral. El piso tenía una caída que el ojo no percibía sin esa prueba. Preparé una trampa simple. Recorté un triángulo de cartón muy delgado y lo metí entre el marco y la pared, lo justo para que ofreciera resistencia. Luego hice un puente de hilo de coser desde el borde inferior del cuadro hasta un vaso vacío colocado sobre la mesa. Si el cuadro giraba, el hilo tensaría y el vaso se movería apenas. Lo suficiente para dejar huella en la capa de polvo que deliberadamente no limpié. Cerré ventanas, trancas, acomodé sillas para que hicieran ruido si se movían. Me sentía ridículo, pero necesitaba saber. La quinta noche me senté otra vez, sin radio, sin hablar, con la vela a un lado y la lámpara de mano cerca. El silencio no era absoluto, nunca lo es en esas casas. Hay golpes de la madera cuando se enfría, hay el rumor lejano de los camiones que cruzan la carretera, hay perros que contestan a otros y un burro que decide que su garganta merece atención de madrugada. En algún punto, cuando los ojos ya no logran distinguir si lo que ven es movimiento o cansancio, llegó ese zumbido sordo, más bajo que una nota de guitarra mal afinada, y el vaso se desplazó 1 milímetro, dejando un arco tenue sobre el polvo. El hilo vibró apenas, como si alguien pasara junto a él sin tocarlo. No hubo sombra que cruzara, no hubo pasos, solo la prueba material de que algo tiraba del marco hacia la puerta. A la mañana siguiente desmonté el retrato. El respaldo tenía 2 ojillos de alambre, uno sano y otro deformado. El alambre estaba pelado en un punto, se había vuelto liso como hilo de nylon por el roce constante. En el canto superior del marco hallé una bolita de cera pegada, casi imperceptible, que no correspondía a ninguna vela cercana. Recordé que mi abuela, por costumbre de los rezos, encendía velas frente al retrato y que en las tardes abría el respiradero de la cocina para que saliera el humo del anafre. La puerta del patio, con su rendija, conectaba una corriente de aire con el respiradero cuando el viento venía desde el arroyo. Busqué una caja de cerillos y una varita de incienso de las que ella guardaba. Cerré todo y dejé solo una apertura mínima en el respiradero, lo suficiente para sentir el aire frío entrar. Encendí el incienso y lo paseé frente al clavo. El humo dibujó un hilo claro que, en lugar de ir recto, se curvaba hacia la puerta con la persistencia del agua cuando encuentra un cauce. Junto al zoclo, la corriente se arremolinaba y subía por la pared como si hubiera un canal invisible. El piso inclinado no solo facilitaba el giro, impulsaba una circulación que coincidía con la altura del marco. En la tarde pasaron 3 camiones de carga cargados de cantera por la calle principal y la casa entera vibró a destiempo, pero yo estaba ya casi seguro de que no era la vibración lo que iniciaba el movimiento, sino el aire. Para no quedarme con dudas, quité el clavo y lo reemplacé por un gancho de tornillo bien atornillado, con un tope de fieltro detrás del marco.
Reforcé el alambre con hilo de istle nuevo y le di un ángulo que obligaba a descansar el peso del cuadro hacia el muro, no hacia la puerta. Tapé con un listón de madera la rendija bajo la puerta del patio y cerré el respiradero con tela metálica más fina. Esa noche, por primera vez, el retrato amaneció derecho. Mi abuela se sentó a tomar café y me miró de reojo, como si quisiera preguntar sin hacerlo. No hacía falta. En esa casa, todo lo que alguien corrige queda registrado en el silencio. Los días siguientes pasé a comprobar con el nivel de burbuja que conseguí en la ferretería del centro. La casa estaba apenas ladeada, lo suficiente para que los años hubieran hecho su trabajo sobre el clavo y el marco. El aire encuentra rutas caprichosas en las paredes viejas. Cuando entra por una rendija y sale por otra, también empuja la memoria. Quise creer que con eso bastaría para dormir, pero no. Durante semanas me desperté a la misma hora con la certeza de que algo se había movido, con el pulso adelantado al primer canto del gallo, con el oído tentado a llenar el corredor de pasos que no existían. Me di cuenta de que el miedo no vivía en el retrato ni en los clavos, sino en ese intervalo entre lo que uno cree ver y lo que tarda en explicarse. Con el tiempo, la mente rinde cuentas y acepta los hechos: corriente de aire, piso con caída, alambre gastado. Aún así, si escucho un zumbido bajo en una casa vieja, mi cuerpo se prepara como aquella noche. El retrato sigue en la pared, firme, mirando un punto que yo ya no busco. A veces, cuando abrimos el patio para ventilar, el café huele más fuerte y la llama tiembla. Yo cierro con cuidado, por costumbre. La casa aprendió a quedarse quieta. El miedo, en cambio, es lo único que se acomoda solo y encuentra, a la menor provocación, su propio ángulo muerto. La lista de medianoche. Me llamo Aurelio, tengo 74, y escribo esto para que mis nietos entiendan por qué, algunas noches, no apago la luz. Lo que voy a contar sucedió en 1982, en la Sierra de Puebla, entre Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec. En ese tiempo yo era joven, trabajaba en la parcela de mi suegro y, por necesidad, ayudaba al sacristán del pueblo. Mi oficio extra era tocar la campana cuando había difuntos, cargar velas, abrir el panteón y cerrar la iglesia. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para frijol, café y el cuaderno de mi hija. Aquella temporada llovió como no recuerdo otra. La neblina se acostaba sobre los techos y el agua corría por las veredas como si fueran riachuelos. Un martes de septiembre se perdió un niño. Lo vieron por última vez rumbo a la escuela, con el lonche envuelto en servilleta, y no llegó. Salimos a buscarlo con lámparas de batería, machete y cuerda, revisando barrancas y cafetales. Yo me fui por la vereda vieja de Teciutlán, la que baja entre carrizales hasta una cañada. Ahí el monte es cerrado y el piso cede, como si respirara. Entre los charcos encontré algo que me detuvo, un círculo de piedras acomodadas con cuidado, no como juego de niños, sino con regla. Sobre 3 de esas piedras había frascos de vidrio con vela gastada y alrededor moños de tela húmeda apretados con tierra. Pensé en brujerías, pero no soy hombre de asustarme por primeras ideas. Me incliné para tocar uno de los frascos y sentí una corriente fría en la nuca, como cuando alguien te mira sin que lo veas. No escuché nada, pero supe que no estaba solo. Di un paso atrás y regresé al pueblo con la espina clavada. Esa noche tocamos oración en la iglesia. Vinieron los ancianos principales, gente de respeto. El mayordomo me llamó aparte y me pidió la llave del baptisterio. Me la quitó de la mano sin mirarme. Luego, ya en el atrio, me dijo sin rodeo que no debía andar por la cañada. Pregunté por qué. Me contestó que hay lugares donde la campana no se toca sin permiso, y que si ya la había hecho sonar alguna vez ahí, me preparara. Le dije que no, que yo solo la descolgaba para difuntos. Me vio como se mira a quien todavía no comprende. A la mañana siguiente, el pueblo estaba de ojos caídos. El niño seguía sin aparecer.
Yo bajé por agua al manantial y volví a pasar por donde estaban las piedras. Esta vez vi, a media vereda, colgando de una rama baja, una cuerda de istre con nudos. Tenía 13. No era soguilla de carga ni tendedero, eran nudos contados, como si cada uno guardara un nombre. Metí la mano en el morral, saqué un puño de sal y lo esparcí. El carrizal se inclinó sin viento y un murmullo de hojas se me trepó hasta el oído. No diré más de ese momento, solo sé que corrí como si el suelo se me acabara. Al tercer día, el mayordomo vino a mi casa con 2 hombres. Traían una caja de madera envuelta en manta. La pusieron sobre la mesa sin quitarse el sombrero. Me pidieron que los acompañara al atrio cuando cayera la tarde. En el camino no hablaron. En la iglesia, el sacristán abrió la caja y sacó una campana pequeña, negra de humo, con un asa gastada. Me dijeron su nombre, la de llamada. Me explicaron lo que yo no quería oír: cada vez que la sierra se traga a alguien, la campana se toca en el lugar preciso donde el monte responde, y quien la toca, si el monte acepta, no vuelve a ser el mismo. No me dieron oportunidad de negarme. Llevé la campana envuelta en la manta, con la cuerda de istre enrollada en el brazo, y bajamos por la vereda. Al llegar al círculo de piedras, el sacristán puso los frascos de vidrio sobre las mismas piedras, volvió a atar los moños y me hizo una seña. Yo levanté la campana. Es un sonido que no se parece a los de la torre. No es grande ni solemne. Es seco, corto, como si vibrara adentro de la cabeza. Toqué 3 veces y el eco, no usaré otra palabra, no rebotó en los cerros, se sostuvo a ras de suelo, como si lo chupara la tierra. La vereda empezó a crujir. No eran pasos que se acercan, sino peso que se acomoda. No vi gente, vi sombras de ropa, siluetas sin cara, el contorno de rebozos y sombreros. No pisaban el charco, el agua se abría como si obedeciera. Sentí que me tiraban de la camisa y que me apretaban el hombro, no con maldad, sino con prisa. Toqué la campana hasta que el sacristán me bajó la mano. El mayordomo sacó de su bolsa un papel doblado y fue pasando lista. Cuando dijo el nombre del niño, algo se tensó. No era aire. No era sonido. Era presencia. La cuerda de istre se estiró sola y se desató un nudo. Encontramos al niño al amanecer, dormido en la banca de la sacristía, con los zapatos limpios como si no hubiera pasado por vereda. No habló en 2 días. Cuando por fin dijo su nombre, lo dijo bajito, sin levantar la vista, y la campana, allá en la caja, vibró sin que nadie la tocara. Los ancianos no celebraron. Solo cerraron el baptisterio y, antes de que me fuera, el mayordomo me miró como se mira al que ya pertenece. Me explicó lo que ahora sé: esa campana no siempre devuelve, a veces, solo abre. Y quien la toca se queda encargado, para cuando el monte vuelva a pedir. Desde entonces, cada año, en noches elegidas por otros, me han llamado. No hay aviso en papel ni visita con sombreros. Solo lo sé: la lámpara titila, la cuerda del tendedero hace un arco aunque no corra aire, y la campana, guardada en el fondo del ropero, empieza a temblar. He bajado a la cañada con lluvia, con luna, con cielo cerrado. He tocado listas sin querer saber a quién estoy regresando o a quién estoy soltando. No pregunto. No nombro. El monte entiende mejor el silencio que las explicaciones. Una madrugada de noviembre de 1989, vi algo que me quebró. Entre las siluetas, a la orilla del círculo, estaba mi madre, muerta el año anterior. No entró, no se acercó. Se quedó con el rebozo hasta la frente y supe que no venía por mí. Que venía a vigilar, a ver si yo iba a cumplir. Toqué la llamada con manos firmes, aunque por dentro me llovía. Al terminar, la vi dar la espalda y perderse como se pierde el humo. Desde entonces, cuando sube la neblina y el gallo no canta a su hora, le dejo una vela a un lado de la caja.
Hoy mis nietos corretean en el patio y, cuando juego con ellos, me asomo al corredor y miro hacia el cerro. Me conozco las marcas, el paso que se borra, el carrizo que se dobla, el perro que levanta la cabeza sin ladrar. He pensado en irme a la ciudad, cambiar de aire, dejar que otro reciba la caja, pero eso no se elige. No somos dueños de ciertos oficios. Te caen encima y te ponen en el sitio exacto donde el pueblo no aparece en los mapas, no por olvidado, sino por servicio. Escribo para que quede claro, si alguna noche oyen una campana pequeña allá, donde la cañada muerde la vereda, no sigan el sonido. No bajen a ver. No toquen nombres. No tomen fotos. No den consejos. Hay listas que no deben interrumpirse. El niño que regresó se fue grande a Estados Unidos y manda dólares que su madre guarda en una lata, nunca recordó nada. La cuerda de Istle, en cambio, volvió a colgar con 13 nudos el día que nació mi nieta. No lo tomo como amenaza, ni como milagro. Lo tomo como recado. Ahora, mientras cae la tarde, dejo esta historia en estas hojas y acerco la silla a la puerta. En la caja, cubierta con manta, está la campana. Cuando empiece a vibrar, no voy a avisar a nadie. Bajaré solo, como he hecho todos estos años. Sonaré 3 veces y contaré, uno por uno, sin voltear a ver caras. Y cuando termine, regresaré sin traer conmigo nada que no se haya ganado su regreso. Si alguna vez falto a la lista, no vengan a buscarme. Sabrán que, por fin, me llamaron a mí. Y que alguien, allá abajo, ya aprendió a tocar. Los de la lluvia. Me llamo Teófilo Mendoza y ya pasé de los 70, pero hay noches en que vuelvo a tener 22. Lo cuento porque mis nietos creen que exagero cuando cierro cortinas antes del aguacero. En 1982 me mandaron como promotor de alfabetización a un pueblo de la Sierra Michoacana llamado Santa Ana de las Cañas. Dijeron que serían unos meses y después me regresarían a Morelia. Fui por necesidad y por orgullo, convencido de que enseñaría letras y que el silencio del monte me haría bien. El camino era una víbora de terracería entre pinos y parcelas de milpa. Santa Ana aparecía de pronto, con la capilla ladeada y la cancha al centro. Me dieron alojamiento en la agencia municipal, un cuarto con catre, mesa y lámpara de petróleo. Quienes me recibieron fueron casi puros viejos, los muchachos se habían ido a la costa o al norte. Me extrañó que al caer la tarde el pueblo se quedara sin voces, como si todos guardaran el aire para después. La primera tarde me presentó el comisariado, don Gildardo, manos ásperas y mirada baja. Me entregó la llave y una advertencia: aquí no se camina de noche, si llueve, cierre, si tocan, no conteste. Asentí por respeto. Por la mañana llegaban niños sueltos y 2 mujeres que querían aprender a firmar. Por la tarde iba de casa en casa, pero a la hora en que el sol se orinaba detrás del cerro, las puertas se cerraban de golpe. A los 3 días se soltó la primera tormenta. Relámpagos silenciosos quebraban el cielo detrás de los pinos. Estaba revisando un cuaderno con nombres cuando escuché 3 golpes en la puerta, espaciados, exactos. No eran ramas ni lámina. Aparté apenas la cortina. Afuera, bajo el agua, un hombre delgado con sombrero, los brazos pegados al cuerpo. No dijo nada. No pidió nada. Solo estaba ahí, firme, dejándose empapar como si el agua no fuera con él. Pensé en abrir. El instinto de ayudar jala. Pero recordé el aviso. Apagué la lámpara y me senté en el catre. Los golpes siguieron un rato. Cuando cesaron, el techo empezó a crujir, paso a paso, como si alguien lo cruzara con calma. No dormí. Al amanecer, olor a tierra movida y pájaros cantando como si nada. Fui con don Gildardo. Me oyó sin sorpresa. Ya lo vio, dijo.
No les hable. No les dé entrada. Caminamos a la capilla. En una pared colgaba un retrato viejo, gente de principios del siglo pasado con el río al fondo. Me señaló a uno, ojos claros, boca apretada, bastón de carrizo. Isauro, mi abuelo. La creciente se lo llevó. No lo hallamos. Desde entonces su mirada aparece cada temporada. No me burlé. El retrato inquietaba. Seguí con las clases, pero el pueblo entero estaba hecho de protocolos que nadie explicaba, no dejaban cubetas afuera, no tendían ropa al caer la tarde, nadie silbaba. Volvió la lluvia y volvieron los golpes. Esta vez eran dos ritmos, puerta y ventana, como si tantearan los tablones. Me puse a contar para distraerme. Cuando todo se detuvo, la lámina dio un quejido largo, como si un peso bajara de golpe. La tercera noche, antes de que lloviera, una anciana de rebozo me alcanzó en la tienda. Me puso en la mano un puño de sal envuelto en papel. Para que no le abran, dijo. Póngala en cruz detrás de la puerta. No pregunté. En la noche hice lo que me indicó. El golpeo volvió, pero más lento, como si quienes estaban afuera se cansaran. Cuando levanté la cortina, ya no era uno sino varios, siempre de frente, fijos, empapados sin cubrirse. Noté algo que me heló, donde pisaban no se formaba charco. A la semana ya sabía que la campana de la capilla daba una sola nota cuando el río crecía. Ese toque coincidía con los golpes. Don Gildardo por fin habló. Me llevó al vado viejo, dientes de piedra asomando entre la corriente café. Aquí fue, dijo. Se cayó el puente. Varios se metieron a amarrar un tronco para cruzar ganado. No regresaron. Los buscamos hasta que el agua bajó. No aparecieron. Y cada lluvia los trae. No a todos. A los que murieron haciendo turno por otros. Vienen a pedir relevo. Esa tarde empaqué. Quise irme. Pero el cielo se cerró antes de que llegara la camioneta de los martes. Me resigné a otra noche. Repetí el ritual de la sal, apagué la lámpara y me senté con la espalda contra la puerta. El primer golpe me recorrió la espina. Después vino un raspón, como si arrastraran un palo por los tablones. A las 2 de la mañana sonó la campana, una sola. La ventanita del baño se abrió y entró olor a encharcado. La cortina se movió hacia adentro, lenta, como si el cuarto respirara con alguien más. La luz tembló y vi al del sombrero en el umbral. No digo que estuviera dentro, pero ocupaba el marco como si la madera ya no le estorbara. Traía traje viejo pegado al cuerpo, piel pálida, ojos claros sin brillo. Alzó la cara y giró apenas la cabeza, invitando. No habló. Detrás, otros oscurecían la pared con su quietud. La lluvia parecía caer más despacio, concediéndonos el momento. Tenía la mano en el cerrojo. Si lo bajaba, me entregaba. Si no lo bajaba, ¿cuánto aguanta un hombre sin salir corriendo? No me salvó un rezo ni un valor de cuentos, sino una idea simple. Me acordé de mis alumnos. Pensé en Tomás, el niño que tartamudeaba cuando las sílabas no obedecían. Empecé a decir en voz baja los nombres de quienes habían confiado en mí: Tomás, Rosalba, Martina, Eusebio, Petrona, los que llegaban con sombrero y cuaderno envuelto en bolsa. Repetí la lista como si pasara asistencia. Con cada nombre, el del sombrero bajaba un poco la cabeza, como si contara conmigo y no le alcanzara el turno. Al amanecer, el corredor amaneció mojado sin que hubiera goteras. En el umbral quedaron marcas de botas viejas, hundidas, como de alguien que espera con paciencia. Se desdibujaron con el sol. Salí ese mismo día en la primera camioneta. No me despedí. A mitad del camino volvió a llover y el chofer se detuvo bajo un encino. Escuché 3 golpes en la caja, tan lejanos que por un segundo dudé de mi memoria. No dije nada.
El chofer encendió un cigarro sin mirarme. Volví a la ciudad. Hice otros trabajos. Me casé, crecieron los hijos, ahora tengo nietos. Pero desde aquella temporada no aguanto ciertas noches. Cuando las nubes se apilan y el aire se vuelve espeso, cierro con doble llave, apago focos y me quedo quieto. Si tocan, cuento hasta 100 y no respondo. A veces, cuando el agua pega fuerte, creo oír la campana de una capilla remota, una sola vez, seca, como si viniera a preguntar en nombre de los de Santa Ana. No sé si buscan relevo o compañía. Yo, por si acaso, sigo pasando lista en silencio, hasta que amanece. La Troye cerrada. Esto fue en 1991, en la ribera del lago de Pátzcuaro, cuando todavía dormía en la casa de mis abuelos y ayudaba en las siembras. Teníamos una troye de madera que armó un carpintero de Santa Fe de la Laguna, bien hecha, con techo de tejamanil apretado y una sola puerta con tranca. Allí guardábamos el maíz limpio, ensacado y también suelto, para irlo venteando con calma. Yo era el encargado de cerrar cada tarde. Revisaba la traba, pasaba el candado y metía la llave bajo la piedra chata junto al escalón. La primera noche que escuché los golpes pensé que eran mazorcas rodando desde arriba. Un sonido seco, breve, como cuando alguien suelta una pieza y cae de punta. Me levanté con la lámpara, rodeé la troye y no vi nada. El techo estaba entero. A la mañana siguiente, el montón parecía bajito por un costado, pero pude jurar que yo lo había dejado parejo. Culpa del sueño, me dije. Las noches siguientes, el mismo golpeteo. Cambié el candado por uno nuevo. Al cerrar, pasé un alambre por el ojo para darme cuenta si lo movían. Coloqué una lata con piedra sobre la tranca, de modo que cualquier sacudida la tiraría. No cayó. Adentro siguieron los golpes, intermitentes, como un aviso lento. Pensé en tlacuaches. Puse 2 trampas de resorte con maíz tostado de carnada. No cayó nada. Esparcí ceniza fina en la orilla de la puerta para ver huellas. Amaneció intacta, sin un solo dibujo. El techo, revisado con escalera, no tenía entrada. Las tablas olían a resina viva y estaban ajustadas con clavos largos. No había por dónde. A los 4 días el montón ya no se veía disparejo, se veía trabajado. Los cantos tenían un orden que nadie se toma si está robando. Me agaché y pasé la mano. Las mazorcas no estaban encimadas al tanteo, sino diente con diente, como si una mano paciente hubiera buscado la ranura exacta de cada grano para que no se desparramara. Me dio coraje y vergüenza a la vez. Cambié otra vez de candado. Este último lo compré pesado, de los negros, y le puse mi inicial con puntilla en la panza. También le pasé aceite para que la llave entrara rasposa. Si alguien lo usaba, lo iba a notar. Esa tarde me guardé una mazorca chica en la bolsa del pantalón. No sé bien por qué. Me gustaba revisar las puntas y adivinar la milpa de donde venían. La elegida tenía un hilo rojo atado en el tusa, porque mi abuela así separaba las que iban para semilla. Pensé en cargarla un par de días como amuleto de enojo para sentir que hacía algo. Dormí amarrado a la puerta de la troye. Pasé una reata por la tranca y me la até a la muñeca. Si alguien movía, me iba a despertar. La noche estaba seca, sin perros. No hubo escándalo, solo los mismos golpes adentro, a intervalos, como si alguien midiera tiempos. Me quedé con la oreja prendida al tablón y pude distinguir también un correr de granos, el roce de los costales, un pequeño arrastre. La reata no se tensó nunca. A la mañana la lata seguía en su sitio y el alambre sin abrirse. Abrí con cuidado. El olor me pegó primero, fresco, a campo guardado. Luego vi el suelo.
Las mazorcas sueltas ya no formaban un montón con frente y espalda, sino una espiral exacta, iniciando en el rincón donde siempre dejamos la pala y rematando al centro, sobre el piso de barro apisonado. Era una figura limpia, sin migas ni hojas sueltas, cada pieza acomodada con una paciencia que dolía. En el corazón de esa espiral estaba mi mazorca de hilo rojo, puesta arriba de todas, con el nudo bien hecho, la tusa peinada. Metí la mano al pantalón como si todavía pudiera estar ahí. La bolsa estaba vacía. No rota, no húmeda, no maltratada. Vacía. Me tembló la nuca. Revisé el candado, la inicial seguía marcada. La llave entró áspera, igual que cuando lo aceité. Abrí y cerré varias veces. Adentro, los costales alineados contra la pared tenían marcas finas de polvo que no eran dedos ni patas, sino trazos curvos, como si hubieran pasado una cuerda muy delgada dibujando radios desde el centro hacia afuera. Donde antes había un montón cualquiera, ahora había un diseño. Saqué las trampas. Ya no quería pescar nada. Quise pensar en alguien haciéndome una broma y me obligué a cerrar con normalidad. Ese día no trabajé otra cosa. Me senté en un banquito frente a la puerta y me quedé ahí esperando que cayera la tarde, mirando cómo la sombra se comía el patio. En cuanto la luz se fue, otra vez los golpes. 1, 2, 3. Largos silencios. Un correr de granos, leve. Yo con la reata en la mano, con la espalda contra la madera, sintiendo que del otro lado algo se acomodaba sin fuerza, sin prisa. No me atreví a abrir. Al amanecer hice una cosa que me enseñó mi abuelo para saber si te entran por donde no ves. Unté hollín de comal en el borde interior de la cerradura. Si la giraban desde adentro, quedaría manchado el perno. Cerré y me quedé cerca, como si un descuido mío lo fuera a espantar. Volvieron los golpes, 3 veces. No quise pensar en significados, solo conté sin querer. Cuando la luz completó el perfil del cerro, abrí. El perno tenía una raya delgada de hollín hacia el lado de adentro, bajando unos milímetros, lo suficiente para decir que se movió. Nadie pudo meter la mano por afuera. Yo no lo moví. Y, en el piso, otra figura, no una espiral, sino un caracol abierto, desde la puerta hacia el centro, como invitación o burla. Apretaba la mazorca del hilo rojo y ya no estaba. La del centro, la mía, tenía los granos raspados en una cara, como si la hubieran frotado con costal para dejarla más lisa. Busqué en las paredes algún indicio. En una tabla se marcaban rayitas a centímetros regulares, 5 en vertical, otras 5 a un costado, como cuando uno mide algo con paciencia. Sobre el marco de la puerta, el polvo fino dibujaba una O con mala letra. Las cenizas seguían ilesas, ni un paso. No hablé con nadie de eso. No por temor a que se rieran, sino porque me dio una certeza que no me gustó. No estábamos defendiendo el maíz de afuera, algo adentro nos estaba midiendo a nosotros. Vendí en una sola tarde lo que pude, pasando costales a la camioneta. Lo que quedó, lo dejé en el piso como estuviera. Cerré con el mismo candado, con el mismo alambre, con la misma lata. Esa noche dormí en la cocina, con la lámpara apagada. No hubo golpes. O yo no los quise escuchar. Cuando por fin entré otra vez, la espiral estaba de nuevo, pero más chica. En la orilla, muy cerca de la puerta, encontré una tirita de tela. Era de mi pantalón, del borde interior de la bolsa. Lo supe por el hilo torcido que mi abuela había remendado a mano. No estaba arrancada, parecía cortada. La guardé sin pensar. El candado tenía, por dentro del arco, polvito de maíz pegado a un brillo nuevo, como si lo hubieran abierto y cerrado desde el lado equivocado. No quemé la Troya ni la derribé. Nadie te cree si dices esas razones. La dejamos vacía ese año y aseguramos bien el techo para las lluvias, como si cualquier arreglo fuera suficiente. Los golpes no volvieron.
O no quise buscarlos. Con el tiempo, la madera tomó ese color parejo de las cosas quietas. A veces, cuando abro para revisar que no se humedezca el piso, encuentro en el rincón un par de granos formando una curva mínima, como si alguien todavía ensayara el principio de algo. Entonces cierro. Paso el candado. Me guardo la llave en una bolsa distinta a la de la vez de la mazorca, por si acaso. Y camino hacia la casa sin mirar atrás, con la idea clavada de que, si un día falta la llave del lado de afuera, la voy a encontrar adentro, en el centro exacto de una figura que nadie me pidió acomodar. El lindero marcado. Lo cuento a mi edad porque ya nadie me obliga a callarlo. En 1993 yo vivía con mi padre en una casa de adobe en La Ladera, en un pueblo de la Sierra Norte de Puebla. Sembrábamos maíz en una parcela pegada al arroyo, la corriente hacía de lindero natural y, cuando venía la creciente, dejaba una piel de limo negro que parecía promesa de cosecha. Clavamos el espantapájaros con camisa vieja de manta, un sombrero de palma y un palo que hacía de espina dorsal. Quedó mirando hacia el agua, como si también cuidara la raya del ejido. La primera mañana, antes del sol completo, vi marcas de botas rodeando al espantapájaros. 3 vueltas exactas, cerradas con cuidado milimétrico, y luego nada. Ni rastro de entrada ni de salida, como si el caminante se hubiera desvanecido o hubiera llegado flotando desde el arroyo. Mi padre dijo que podían ser muchachos con ganas de molestar o algún borracho que se metió a pasear en lo oscuro. Revisamos la siembra, ni una planta arrancada, ni una mazorca mordida. Solo aquellas 3 vueltas tan calculadas que daban más coraje que daño. Al día siguiente, repetición. Las mismas botas, el mismo paso constante, la misma distancia entre huella y huella. Medí con el machete, 68 centímetros del talón a la siguiente punta, igualito en todo el círculo. En una de las suelas se notaba un clavo perdido, una muesca triangular. Era como si alguien estuviera contando, con paciencia obstinada, algo que no entendíamos. Pusimos trampas sencillas. Un alambre con botellas para que sonaran si alguien lo tocaba. Lazos en las veredas. Pizcas de cal en los bordes para ver las pisadas con claridad. Dormimos a ratos en la banca del corredor, con las botas puestas y el machete a mano. No se escuchó nada, no se movió ninguna botella, no quedaron marcas en la cal donde las queríamos. Al amanecer, ahí estaban otra vez las 3 vueltas perfectas alrededor del espantapájaros, intactas, como si hubieran sido dibujadas con regla. Yo quería arrancar al muñeco y clavar otro más cerca de la casa. Mi padre lo dejó en su sitio, pero le cambió la camisa por una chaqueta suya que colgaba ya inútil, decía que la tela gruesa espantaba mejor a los anates. Me pareció mala idea. Aquella tarde, el aire olía a humedad y la chaqueta parecía haber encogido en el palo, como si le sentara. El tercer día, busqué señales en el arroyo. Bajé a la orilla. La arena suelta guardaba huellas de animales, garritas finas, pequeñas pezuñas. Ninguna bota. Subí al ribazo y caminé a la par de la milpa. Todo limpio. Solo el círculo ritual alrededor del espantapájaros, 3 vueltas que no se cruzaban, cada una a la misma distancia de la otra. En medio, el poste firme, la chaqueta de mi padre moviéndose apenas. Una vecina, al pasar con su cubeta, soltó que esos giros se los hacían a los que se morían defendiendo linderos. Nombró a un capataz de otra época que una vez cayó al agua con botas y todo por pelear 1 metro de tierra. Yo me quedé con la historia pegada en la garganta. No quise preguntar más. Uno crece oyendo cosas y aprende a no darles forma en voz alta. Esa noche, el perro se quedó debajo de mi cama y no quiso salir. No hubo luna. La casa, de por sí callada, se sentía cargada de espera. Me venció el sueño por momentos.
Me levanté 2 veces a ver el campo desde el corredor. Nada. Silencio y sombras parecidas a árboles. Cuando clareó, bajé con la cobija en los hombros. Otra vez las 3 vueltas, nítidas, y el borde interior con una marca nueva. En cada paso, la punta de la bota había rozado un poco la tierra, como si quien caminó arrastrara apenas el pie izquierdo. Esa diferencia me dejó frío porque mi padre, desde que se cortó el empeine con una hoz en su juventud, arrastraba leve el pie izquierdo. Fui a la casa con el corazón apretado. Mi padre estaba sentado junto al fogón, manos extendidas al calor. Sus botas, secas junto a la puerta. Me agaché a ver la suela, sin decir nada. La muesca triangular no estaba. En la otra bota, un clavo brillante asomaba nuevo, bien puesto. El olor a humedad venía de la chaqueta que ya no estaba en el clavo del corredor. Regresé al campo. La chaqueta vestía al espantapájaros, abrochada hasta arriba. Yo juraría que la noche anterior la dejamos en la casa. El sombrero tenía una raya de barro, como la que deja el agua cuando baja y se retira. Toqué el poste. Estaba húmedo del lado que da al arroyo, seco del lado de la milpa. Decidimos poner un cerco de estacas alrededor del espantapájaros y un alambre a la altura de la pantorrilla, apenas visible, para que cualquier caminante tropezara. Amarré un cascabel oxidado al hilo. Esa noche, nada. Ni tintineo, ni caída. Amaneció con las 3 vueltas perfectas adentro del cerco, como si las estacas no existieran. El alambre seguía estirado, sin torsión. El cascabel, quieto. Medí otra vez las huellas, la misma distancia, el mismo arrastre leve del pie izquierdo. En la suela, la marca del clavo ausente. A media semana llegó la lluvia grande, de esas que aplastan los surcos y se llevan hasta las colillas de los cigarrillos viejos. Llovió toda la tarde, toda la noche, hasta que el arroyo se volvió un animal prieto con espuma. Cuando paró, aún caían gotas de los alambres y el mundo olía a tierra recién abierta. Pensé que por fin el agua borraría cualquier rastro y que se acabaría el misterio de las vueltas. Bajé al amanecer con la luz lechosa del día nuevo. La milpa estaba peinada por el aguacero y el espantapájaros goteaba del ala del sombrero. Donde siempre aparecían los círculos no quedaba nada. El barro liso, sin decoración. Di un paso y lo vi, no había vueltas, solo una línea recta de pisadas frescas que salía de la base del poste y cruzaba la parcela hacia arriba. Avanzaba sin desviarse, subía la ladera, cruzaba el pedazo de patio de piedra y seguía hacia nuestra casa. Cada huella era más nítida que la anterior, como si a cada paso el peso aumentara o el barro se hiciera más blando. No llamé a mi padre. Fui tras la fila, con el estómago encogido. El perro se quedó en el corredor, pegado al muro. Las marcas treparon los 3 escalones de la entrada, una por cada escalón, y se plantaron en el umbral. Dentro de la cocina, el piso de cemento mostraba 2 huellas perfectas, mirando hacia la mesa. En la silla de mi padre, sobre el respaldo, colgaba la chaqueta húmeda, chorreando una línea fina que se juntaba con la última pisada. Me acerqué a los cuartos. En el mío, el suelo tenía salpicaduras en 3 puntos, como si alguien se hubiera sacudido las botas ahí. En el de mi padre, al pie de la cama, había barro seco en forma de media luna. Sobre el buró, junto al vaso de agua, descansaba su cuchillo con la hoja limpia y la funda embarrada. Abrí el ropero. Las botas que usó toda la vida estaban ahí, con la suela hacia mí. En una faltaba un clavo. La muesca triangular coincidía con la de las marcas de la parcela. Mi padre se levantó tarde ese día. No le pregunté nada. Tenía la mirada clavada en una grieta de la pared, como si midiera. Salió a la tarde, caminó conmigo hasta la milpa, se paró frente al espantapájaros, se quitó el sombrero y lo golpeó contra la pierna para sacudir el agua. A la vuelta, arregló una cosa y otra, sin sentido claro,
y al caer la noche se quedó sentado en el corredor, los codos en las rodillas. Esa madrugada no dormí. Me senté con el machete sobre las piernas y la lámpara a media luz. A las 4, el viento cambió de dirección y trajo olor a río. Miré hacia el campo. No vi a nadie. Solo el poste, como una cruz flaca bajo el cielo aún opaco. Cuando amaneció, bajé con los ojos ardiendo. Las vueltas habían regresado, otra vez 3, otra vez exactas, pero esta vez no rodeaban al espantapájaros. Rodeaban nuestra casa. 3 vueltas calcadas sobre el patio de piedra, en barro ya seco, muy marcadas, como firmadas. La línea final entraba al corredor y moría frente a la puerta, justo donde, por costumbre, mi padre dejaba sus botas. Ese día las metí al fondo del ropero. Clavé tabla en la puerta para que no se quedaran a la mano. Desvestí al espantapájaros y quemé la chaqueta en el fogón. Desde entonces, cada temporada de lluvias, cuando el arroyo sube y el lodo cubre la orilla, alguien da 3 vueltas en torno a la casa y deja un camino recto hasta la mesa. Nunca falta la muesca triangular. Nunca falta el arrastre leve del pie izquierdo. Y yo me siento a esperar que la tierra se seque y borre los pasos, sabiendo que la siguiente agua los volverá a dibujar, como si alguien contara, desde donde cuentan los que se quedan en los linderos, lo que es de uno y lo que no. La lámpara del guardagujas. Entré a trabajar a la cuadrilla de vía cuando todavía pasaba el tren nocturno con puntualidad de reloj viejo. Mi puesto era sencillo y terco, cuidar la aguja y revisar el tramo de terracería paralelo a los rieles entre los mojones 72 y 76. Ese pedazo tenía fama por una luz que caminaba recto, a la orilla del balasto, y se detenía siempre en el mismo sitio, a la altura de un mojón sin pintura donde el número apenas se adivinaba bajo la costra de sol y salitre. Los viejos del campamento decían que, años antes, allí se habían mordido 2 máquinas cabeza con cabeza por una orden mal dada. Yo no vi los fierros doblados ni los cuerpos, solo el relato repetido con los detalles cambiados, como si cada quien se acordara a su manera. La primera noche que me tocó solo, la vi. No era faro de locomotora ni foco de camioneta, tenía el brillo tibio de un farol de queroseno, de esos que se cuelgan del codo cuando el viento quiere apagarlos. La luz avanzó con ritmo constante, no rebotaba, no se escurría, no hacía sombras alrededor. Pasó frente a mi caseta sin voltear y siguió la terracería hasta el mismo punto donde siempre decían que se paraba. Ahí se quedó fija, esperando el convoy. Cuando los vagones por fin retumbaron, la luz se apagó como si alguien hubiera puesto la mano sobre el vidrio. Me propuse no creer en nada que no pudiera tocar. Al día siguiente, con el sol pegando en los rieles hasta sacarle esa grasa vieja que huele a taller, marqué con cal un trazo cruzando la terracería, de lado a lado, una raya limpia que cualquier persona tendría que pisar para llegar al mojón. En la siguiente noche, la luz repitió su camino. Al amanecer, mi raya estaba intacta, pero el polvo alrededor tenía un brillo raro, como si hubieran pasado un saco húmedo arrastrándolo pegado a la orilla. Dejé entonces una botella vacía a medio camino. Cuando volví, estaba de pie, con hollín por dentro y una gota de aceite que no era mía. A la tercera guardia me llegó el valor que da la costumbre. Salí con el farol de mano apagado, para no encandilarme, y me pegué a la sombra de los mezquites. La luz avanzaba a la misma velocidad que un hombre cansado, ni más ni menos. El silencio del campo parecía sostenido por los grillos y por los pasos que yo no oía pero contaba, uno por cada durmiente. Al llegar al mojón, la luz inclinó un poco el cuerpo, como si se asomara al riel interior. El hierro dio un quejido breve, ese que se escucha cuando el calor del día baja de golpe y las uniones aflojan, y el olor a grasa vieja me golpeó con un golpe de taller cerrado. En el suelo, entre el balasto, vi algo que no estaba antes, un rectángulo de metal del tamaño de una mano, liso por un lado y por el otro marcado con números.
No era una medalla ni una placa de fábrica, parecía un pedazo de brida pulida. La levanté y el frío del metal me atravesó los dedos. Tenía grabados 2 datos, la clave de una locomotora que aún circulaba en el tramo y una fecha antigua, la del choque del que todos hablaban. Debajo, casi borrado, aparecía otro grabado más chico, con el mismo día y mes, pero con el año de ese momento. No supe si era una broma pesada o un error de algún tornero aburrido. La guardé en la bolsa del pantalón, convencido de que necesitaba verla a la luz del mediodía. La luz se apagó. El tren pasó sin incidente. En la caseta volví a encender mi farol para ver la placa con calma. Mis dedos dejaron marcas de aceite que no había en mis manos. Fui al libro de novedades y, por impulso, abrí unas páginas viejas. Ahí estaban, escritos con letra apretada, avisos de otros guardagujas, se observó caminante de farol, se oyó metal ajustar sin herramienta, no se reporta daño. No eran chismes, eran registros. La costumbre había convertido lo raro en trámite. Seguí el juego de las pruebas. Amarré un pedazo de trapo a una rama en forma de flecha apuntando en sentido contrario. Al otro día, el trapo apareció hecho nudo de ferrocarrilero, de esos que se hacen sin mirar, y la flecha señalaba ahora al mojón. Dejé mi palanca de ajuste con pintura fresca junto a la caseta, con mi nombre recién escrito. En la mañana la encontré con una raya más, un trazo fino sobre mi apellido, igualito a la forma en que marcan las revisiones después de un accidente. Nadie del campamento se arriesga a bromear con eso. La noche que me decidió a hablar ocurrió a finales de mayo. Hacía calor de horno y el polvo se pegaba a la lengua. La luz salió más temprano, como si quisiera que la viera desde el principio. Caminó con su constancia de reloj y yo detrás, midiendo mis respiraciones para no acelerarme. Cuando se detuvo, no miró al riel interior sino al exterior, justo donde la unión hace un espejo cuando la grasa se estira. Agachado, vi la cabeza de un perno sobresaliendo apenas, un dedo de metal sin apretar del todo. No había herramientas cerca ni señales de maniobra. La luz se inclinó hacia el perno y, sin chispa ni truco, empezó a brillar como si el vidrio se empañara desde dentro. Sentí que la camisa se me pegaba al cuerpo. No me dio tiempo de tocar nada, el nocturno ya venía. El convoy pasó y no pasó nada, o eso creí. El riel tembló y el olor a calor metálico me golpeó la nariz. Me quedé con la vista en el perno, ahora estaba brillando como recién apretado, con la marca de llave que deja el último cuarto de vuelta. Puse la mano por instinto y la saqué con un hilo de aceite en la palma, me ardió, como si en vez de grasa fuera alguna otra cosa. Cuando encendí el farol para verme, la luz rebotó en mi piel negra de aceite y en la placa que yo juraba haber dejado en la bolsa, ahora estaba en el suelo, junto al mojón, todavía más pulida, como si alguien la hubiera frotado durante horas. Al amanecer, sin dormir, recorrí el tramo con la cuadrilla. Les conté lo del perno flojo como quien informa de un bache, sin adornos. Nadie dijo nada. Uno de los más viejos tocó el riel con los nudillos y asintió. Me pidió la placa, se la mostré con cautela. La volteó y me señaló un grabado que no había visto, 3 líneas finas, paralelas, que cruzaban el reverso, como marcas de ruedas sobre metal. Aquella tarde, el capataz ordenó levantar el balasto en ese punto para revisar la cama. Debajo del durmiente hallamos una lata aplastada con restos de queroseno y una mica circular, el vidrio de un farol antiguo comido por el tiempo. Dentro, pegado al borde, quedaba un anillo de hollín con la forma exacta de una mano. No dije que se parecía a la mía. Después de eso, la luz siguió viniendo, pero ya no pude verla como antes. No caminaba para anunciar un susto ni para espantar a nadie, parecía revisar un trabajo que no se acaba, pasar lista a las uniones, exigir que algo se quede apretado en el sitio donde una vez se descompuso todo. Si alguna noche yo intentaba quedarme en la caseta para ignorarla, el reflejo del vidrio se metía por las rendijas y se dibujaba en la pared una mancha redonda, quieta, hasta que yo salía.
No escuché voces ni lamentos. El metal de los rieles, de vez en cuando, hacía ese sonido de cuerda tensa que te pone las muelas duras. Mi último turno en ese tramo coincidió con una tormenta que no llegó. Nubes sin lluvia, relámpagos en el horizonte. La luz caminó igual, se detuvo igual, pero no brilló hacia el riel, iluminó el suelo. Metí los dedos entre las piedras y encontré la placa otra vez. La fecha de la tragedia seguía ahí, pero ahora el segundo grabado no era el año actual, era la hora exacta en que el nocturno debía pasar esa noche. No quise interpretar nada. Me quedé ahí, con la mano negra de aceite y la placa helada en la otra, mientras el faro del convoy se acercaba por la recta. El maquinista tocó el claxon a la distancia reglamentaria, el viento previo me sacudió la camisa, las ruedas mordieron el empalme sin rechazarlo, todo siguió como debía. Cuando volví a la caseta, recogí mis cosas. En el libro de novedades, en la esquina inferior de la página, apareció una firma que no era la mía ni la del capataz, una letra antigua que solo decía revisado. Me fui del tramo con la sensación de que, allí, alguien se quedó encargado de lo que le faltó hacer en vida. La luz no pedía nada, no hablaba, no amenazaba, solo hacía su ronda con puntualidad de reloj viejo y se detenía en el mismo kilómetro, como si cada noche, antes del ruido de fierros, repasara con los dedos el lugar exacto donde dos máquinas se comieron el camino. Todavía, cuando paso en camioneta por la carretera paralela, volteo por costumbre al mojón sin pintura. Si es de noche y el tren viene, el reflejo aparece, breve y parejo, y se apaga en cuanto los vagones lo cubren. No creo en aparecidos, creo en trabajos que se quedan a medias y en manos que no sueltan la herramienta. La placa nunca la devolví, la guardé envuelta en un trapo y, de vez en cuando, la encuentro más limpia de como la dejé. No sé quién la frota. Sé, eso sí, que el mojón sigue ahí y que el kilómetro no perdona la memoria. La procesión sin santo. Soy viejo y lo que voy a contar pasó cuando aún podía subir la cuesta de San Gregorio sin parar a la mitad. Era 1982 en Santa Lucía de la Loma, un pueblo encajonado entre milpas y piedra. Yo era ayudante del mayordomo y aquella víspera patronal me tocó cerrar la capilla, revisar candados, apagar velas, levantar los manteles, acomodar el estandarte de la cofradía y dejar aseguradas las andas, vacías porque el santo dormía en su nicho de vidrio. La tarde terminó con pólvora seca en el aire y papel picado pegado a la humedad del atrio. El altavoz del kiosco quedó sordo y la banda se fue. Dentro de la capilla olía a cera, a copal que ya no humeaba y a flor maltratada. Pasé la mano por la varilla del portón para bajar el seguro y sentí el metal tibio, como si alguien lo hubiera sujetado antes que yo. No había nadie. Fue entonces que se escucharon los pasos. No eran carreras ni zapateado de borrachos, eran pasos parejos, de mucha gente. Primero lejos, arriba en la calle del Panteón, luego en la curva del molino y después frente a la plaza. Entre los pasos venía un rezo antiguo, no fuerte ni claro, pero con ese ritmo que se aprende de niño, cuenta, respuesta, cuenta. Abrí el portón un poco pensando que el mayordomo se había olvidado algo o que los cargadores venían a preguntar por la ruta de mañana. La calle estaba vacía y el papel picado apenas se movía. Me quedé con la cara pegada a la rendija, esperando ver asomar la esquina por donde baja la procesión en cada fiesta. Escuché el crujir de madera que conozco de memoria, el andar de las andas cuando ajustan las correas. También percibí el golpecito de la vara de mando al tocar el empedrado a cada 3 pasos. Todo sin cuerpo. Todo sin sombra. Quise cerrar de golpe, pero me faltó fuerza. La rendija se quedó abierta lo suficiente para que pasara un respiro frío. No era viento, era un movimiento de aire que traía granillo de flor y olor a cáscara de naranja, lo mismo que arrojan las muchachas cuando aventan pétalos. Retrocedí y, sin saber por qué,
dejé el camino libre entre bancas como si realmente fueran a cruzar. La nave se llenó de un sonido apagado de suela sobre piedra. Las velas, ya casi muertas, se avivaron de uno en uno, como si alguien caminara delante de ellas. El estandarte, recargado en el primer banco, se inclinó apenas y volvió a su sitio. Yo me pegué a la pared y apreté el rosario de mi madre, no para rezar de memoria sino para sentir algo en la mano. Del nicho, el cristal devolvía la luz amarilla del último cirio. El santo no se movió, claro, pero juro que por un instante me pareció que miraba hacia la puerta. Los pasos siguieron su vuelta, dieron la media luna frente al altar y salieron. Yo salí detrás, hasta el atrio. La calle seguía vacía. Los perros, en vez de ladrar, estaban mirando hacia el suelo con el lomo erizado, como cuando huelen víbora. En el empedrado, sin embargo, quedaban pequeñas gotas de cera fresca que nadie había derramado. Y algo más, sobre la banqueta había una línea de pétalos descoloridos, como si alguien hubiera vaciado bolsas viejas y las hubiera tendido siguiendo la ruta de todos los años. Cerré por fin. Puse el candado, guardé la llave y apoyé la vara de mando contra la pared, por dentro, donde siempre. Me fui a mi casa sin voltear. Al llegar, las campanas de la escuela, que no se usan de noche, dieron 3 toques aislados y ya no insistieron. A la mañana siguiente el pueblo estaba con cara de desvelo. La gente hablaba bajito en los portales. Cada quien contaba una versión parecida, que se habían despertado creyendo que habían olvidado algo, que salieron al zaguán y que sus pies los llevaron solos por la vuelta de costumbre, sin música, sin cohetes, sin santo. Unos aseguraban haber caminado junto a sus compadres, otros decían que recordaban la bajada del molino y el paso frente a la tienda de Don Roque, pero que no habían visto a nadie. Fue una vuelta extra, repetían, con una seguridad rara. Nadie se reía. El mayordomo llegó con la camisa remangada y las ojeras moradas. Me pidió la llave. Caminamos al atrio. Las gotas de cera seguían ahí, pegadas como piedritas blancas. Los pétalos formaban un trazo completo desde la esquina del panteón hasta la capilla. No eran de las flores nuevas, parecían secos, de otro tiempo, con los bordes tostados. Yo iba a presumirle que había dejado todo asegurado cuando me cortó el aliento una cosa simple, la vara de mando estaba recargada por fuera de la puerta, en la misma postura en que yo la había dejado dentro. El candado no mostraba daño. Abrimos. Todo en orden. Las andas en su sitio, el estandarte recto, el piso barrido. Solo faltaba una cosa que solo yo podía notar, el rosario de mi madre, que había apretado con tanta fuerza, ya no estaba en mi bolsa. Lo hallé más tarde, colgado discretamente del pasamanos de la sacristía, anudado como si le hubieran pedido permiso de paso. La gente se formó como siempre para la procesión de ese día. El sol empezó a despuntar y con él el murmullo de los vendedores de antojitos. Cuando los cargadores alzaron las andas, un peso inesperado los hizo respirarse hondo. No más de lo normal, dijeron, pero todos vimos cómo las correas tallaban en sus hombros como si alguien se hubiera colgado del otro lado. La vuelta se hizo sin tropiezos, con música de banda y cohetes. En la esquina del molino, donde yo había oído el crujir de madera la noche anterior, las velas de 2 devotas goteaban al mismo tiempo y a la misma distancia, como si las mechas estuvieran medidas. Por la tarde fui con la tía Teodora, que tenía memoria de piedra. Me escuchó sin interrumpirme. Luego me contó una cosa que en el pueblo ya nadie recordaba. En 1931, la procesión se había detenido junto al zanjón que baja al río porque un tramo del empedrado se hundió. No hubo muertos, pero sí promesas. La gente juró dar una vuelta de deuda cada vez que la fiesta cayera en víspera de domingo, para que nunca faltara paso ni fuerza. Según Teodora, cumplieron unos años y luego se olvidó. La gente cambió, las familias emigraron, el calendario dejó de mandar. Lo que oíste fue la vuelta que faltaba, dijo,
y me puso en la mano una estampita vieja donde se veía el mismo estandarte, pero con el listón deshilachado que yo había visto inclinarse solo. No quise creerle. Es más cómodo pensar en cansancio, en coincidencias, en oídos tercos que confunden grillos con rezos. Aún así, cada vez que cierro los ojos, recuerdo el aire moviéndose dentro de la capilla como si pasara un cuerpo invisible y el golpecito de la vara que nadie traía. Esa noche, cuando la fiesta terminó, regresé solo a dejar el estandarte. No había papel picado ni cohetes. El atrio quedó desnudo. Entré, dejé la vara a horas y por dentro y comprobé 2 veces el candado. Al salir, vi algo que todavía hoy se me atora en la garganta. Sobre el empedrado, los pétalos viejos habían dibujado la ruta completa, pero con un añadido pequeño que nunca se hace, una vuelta apretada frente a la puerta, como si alguien hubiera querido asegurar que yo mirara. A un lado, mi bastón, ese que solo uso desde hace unos años, estaba recargado en el quicio. Entonces no lo necesitaba. No era mío todavía. Lo reconocí por la empuñadura de guayabo que, años después, mandé tallar igual que en un sueño. No intento convencer a nadie. Digo lo que viví. Cuando suenan cohetes y la banda afina, yo cumplo con lo que toca. Y si me preguntan por qué, en ciertas vísperas, camino una vuelta solo y en silencio antes que todos, contesto lo mismo que dijo la tía Teodora: hay promesas que el pueblo recuerda aunque las personas las olviden. Hay pasos que se toman sin santo, y aún así pesan. Y hay noches en que uno cierra algo por dentro y amanece abierto por fuera, sin que haya mano que explique el movimiento. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.